pasaporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Y a esta hora, como siempre, hoy es jueves, tenemos a Orlando Goncalves en línea. Él es consultor político venezolano que anda por toda América Latina con su consultoría política. Sigan sus videocolumnas, porque además, más allá de que se anticipa los hechos, también deja mucha huella en materia de capacitación política, y no solamente desde lo que sabe y ha aprendido y su preparación, sino desde la propia experiencia. Hoy vamos a hablar de su videocolumna número 181, La Realpolitik. ¿A qué nos vamos a referir acá? Síganlo en su Twitter o ex @OrlandoGoncal, y su Instagram Goncalves Consultor, que por ahí él también siempre está anunciando sus videocolumnas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, María Alejandra. Como siempre, un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, la Realpolitik en esta ocasión no nos fuimos al concepto etimológico de la palabra, nos fuimos a la definición de la Real Academia Española de la Lengua, que dice que Realpolitik es la política basada en criterios pragmáticos al margen de la ideología. Lo que queremos enfocar con esto es que muchas campañas nacen como un sueño de un proyecto político de un candidato, lo cual está bien. Luego comienzan a pensar cómo van a lograrlo, y es aquí donde comienzan a tener el primer riesgo, el confundir deseos con realidades. Y luego pasan a la etapa de preparar, ¿qué propongo para cautivar al electorado? Y nuevamente se enfrentan a un punto de inflexión, porque quizás sus propuestas sean realmente buenas e importantes para el electorado, pero no son las que van a garantizar que logre seducir al electorado. Y si quieres, empatamos esto con lo que pasó en Ecuador. Porque fíjate que en Ecuador gana Daniel Noboa, un joven de apenas 35 años, que en la primera vuelta las encuestas no le daban más del 7%. Sin embargo, logró clasificar y en segunda vuelta logra ganar. ¿Por qué? Por varios elementos que hablamos aquí en la Realpolitik. La primera es, él pensó en su electorado, él estudió el electorado y él estudió, ¿quién podría votar por mí? Yo tengo 35 años, ¿quiénes se parecen a mí? ¿Quiénes comparten mis ideas? ¿Qué es lo que los jóvenes de mi edad están pensando? Y se enfocó en ese target y no se salió de ahí a lo largo de toda la campaña. 1. 2. Estableció mensajes directos hacia esa comunidad de menores de 35 años y además estableció diálogo con ellos. 3. Habló de futuro, mientras que Luisa González hablaba de pasado, de vuelve el rescate de la patria, la autonomía, etcétera, Rafael Correa, y este señor Daniel Noboa se enfrascó solamente en hablar de futuro, de seguridad y de empleo. Entonces, sabía quién era su electorado, se dirigió a él, estableció un diálogo con él, tenía clarísimo qué era lo que estaban pensando y qué era lo que estaban sintiendo los jóvenes de su edad, y por supuesto a esos jóvenes les interesa más el futuro que el pasado. Claro. Entonces, investigó fundamentalmente qué había en la mente y en el corazón de esa gente, pero además cómo le llego, a través de qué vías, cómo me comunico con ellos. E hizo un uso bastante eficiente de Instagram y TikTok, y no con payasadas, por cierto, ni con bailecitos, sino con mensajes muy simples, pero bien diseñados, que respondían a la estrategia de lo que debía hacer. Es decir, tenía los pies asentados en la tierra. Es lo que nosotros llamamos en campaña la Realpolitik, porque estás enfocado en lo que tienes que hacer para ganar la elección sobre el target que tienes. Otro concepto que yo estoy seguro que ellos usaron en esa campaña. Tony Schwartz en los años 70 escribió un libro que se llamó La Respuesta Emocional, y ahí desarrolló un concepto que sigue vigente al día de hoy. Él dice que el objetivo de la comunicación política, en este caso, es tocar un acorde sensitivo en el ciudadano con información ya presente en su mente. Exacto. No para insertar nueva información. Y eso fue lo que hizo Daniel Noboa. Él habló de los temas de interés mutuo, de los temas que le interesaban a él y a su electorado, y habló sobre seguridad y habló sobre empleo,
no introdujo cosas nuevas. Entonces, ¿qué es la Realpolitik en el fondo? Bueno, la Realpolitik, cuando la llevas a las campañas, son las que tienen éxito. ¿Por qué? Porque logran los objetivos estratégicos que se plantearon, porque estudian el electorado y definen quiénes son sus electores, aquellos que pueden sentirse identificados con la propuesta, investigan qué hay en las mentes y en los corazones de estos para encontrar ese acorde sensitivo y activar esa conexión de intereses mutuos. Es decir, el elector tiene que sentir y percibir que lo que dice el candidato y lo que propone el candidato también le importa a él. Además, requieren de tiempo para la construcción y la ejecución de las campañas y sobre todo, por decirlo de otra manera, la política está basada en criterios pragmáticos para la consecución del poder. Pensar en pajaritos preñados volando en retroceso porque yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador, diputado, presidente, sin estar con los pies en la tierra, probablemente no dé buenos resultados. Es que el tema de las emociones es un tema, el principal dentro de la política, que no solamente afecta al electorado, que hacia allá hay que ir para moverle el piso al electorado y atraerlo hacia tu opción, sino que a veces eso embarga a tanto el candidato como al equipo de campaña. Siempre hay esos aduladores. Normalmente se viene de un partido político que respalda más allá del proyecto a ciegas esto, ¿no? Es diferente la propuesta de este muchacho. Me preocupa el tiempo que tiene para llevarla adelante, pero los jóvenes justamente no creo que tengan mucho en la memoria lo que para nosotros los teóricos consideramos básico, ¿no? El hecho de la necesidad de un equipo, un partido político de base, cuando los partidos políticos en realidad no están cumpliendo su función, y entonces a eso le pasó por encima. A mí me parece que él está clarísimo. Él va a gobernar hasta mayo de 2025, es decir, 18 meses. Pero él tiene la oportunidad de buscar la reelección en 2025 por un periodo de 4 años. Me parece que él tiene claro qué tengo que hacer para llevar la fiesta en paz y para posicionarme de tal manera que garantice mi reelección. Trabajar sobre los 2 temas que yo he propuesto en la campaña. Seguridad y generación de empleo. Resultados, y siendo un empresario, pues obviamente está acostumbrado a buscar los resultados. Así es, entonces si solo se enfoca en esos 2 y si logra mantener este diálogo constante con la gente, tal cual como lo hizo en campaña, definitivamente puede ser que le vaya bien. Ahora, me preocupa una frase de su discurso de aceptación de la victoria, porque él dijo, en vista del corto tiempo que tenemos que tomar medidas radicales. Y él es muy de la onda de los Chicago Boys, por decirlo de alguna manera, privatices el sol, la luna, el agua, las estrellas y el sol. Entonces, si entra por esa vía y no atiende el 27% de pobreza que tiene el Ecuador y el 11% de pobreza extrema que tiene el Ecuador, si no atiende el empleo, si no atiende el tema de seguridad, en el tema de seguridad él ha dicho, lo que falta aquí es invertir en investigación, en inteligencia. Si no atiende esos 2 casos se le pudiera complicar. Pero de nueva vuelta, la Realpolitik, tener los pies sobre la tierra. Sí, definitivamente los tiene, pero de verdad que sería un ejemplo admirable en tan poco tiempo lograr algunos resultados. Quizás pueda utilizar algunas estrategias de planificación gerencial e informar y mantener el diálogo, como tú dices, para entender que quizás hay proyectos que están encaminados, pero que todavía le falta tiempo para lograrlos. Claro, todo depende de cómo lo vaya comunicando. Exacto. De que los pequeños logros que vaya obteniendo se vayan transmitiendo. Así es. ¿Y crees que esto será algo referencial en materia política para Latinoamérica, el hecho de un muchacho independiente, joven, con una aplicación de la Realpolitik que no es fácil llevarla adelante desde la campaña, pero que debiera ser? Mira, yo quisiera que fuera, tengo esperanzas que así sea, que eso sea un ejemplo para que otros gobernantes y otros futuros gobernantes puedan ver de que hay maneras de hacer las cosas bien y hay maneras de ser exitoso en política y de generar credibilidad. Pero veremos. ¿Y desaparecerán los partidos políticos con este ejemplo de logro de manera independiente?
No, fíjate que él creó su propio partido, Sí, un el partido ADN. pequeño, Ujú. el ADN. Entonces, los partidos no van a desaparecer, lo que sí tienen es que hacerse una reingeniería Así es. y readaptarse a las nuevas realidades y volver a su principio básico, que es ser articuladores, vasos comunicantes entre la sociedad y el Estado, cosa que han dejado de serla. Magistral como siempre, muchísimas gracias Orlando Goncalves, siempre por regalarnos este espacio. Síganlo en sus redes sociales, en X, @Orlando Goncal, y en Instagram, @Goncalves Consultor. Gracias, Orlando. Siempre a tus órdenes. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM. Se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @Male Malaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.